Perfecto. No se le cree un mito más. Voy a tomar lista, porque son... A ver, haceme el plano de arriba, diré. Y allá también, en el boomerang. Mostrame el boomerang. Si podés, ahí está. Perfecto. Maxi Guerra, levante la mano, Maxi Guerra. Presente. Perfecto. Martín Yesa, presente. Cristian Ritondo, presente. Dayana Molero, allá. Aquí estoy. Perfecto, listo. Damián Arabia, Acá estamos. presente. Y el señor Willy Cohen, que no tiene nada que ver. Que lamentablemente no voy en ninguna perfecta. lista. Me encantaría igual. Ni para el Parla Sur nos llamaron. Ni para el Parla Sur. ¿A vos no te metieron en la Quiere lista? cobrar Para el dólares, Parla Sur Willy. cobramos. Willy, por favor. Siempre por los dólares, Willy. ¿Qué va a ser? Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Jonathan. Cristian, ¿estás bien? Muy bien, Maxi. muy bien, la verdad que un equipazo. Contame un poquito. A ver. No, Dayana, aparte es economista, candidata nuestra en la Ciudad de Buenos Aires. Allá. Damián, digo que tiene un compromiso con el PRO desde hace muchísimo tiempo, joven. Martín, que para mí Martín lo ha conocemos, sido el intendente. mejor intendente de ¿A Pinamar. qué edad asumiste en A Pinamar? los 29. Un pendejo. Claro. Bueno, Maximiliano, que aparte fue un orgullo. No, en los últimos programas que compartí con él acá, en tu programa, Sí, señor. que venía a defensa, y Eugenia, que ha demostrado el valor, el coraje que tenía UIF. y que tiene en la UIF, ¿no? Digo, así que me parece que tenemos un equipazo que se necesita en el Congreso, porque si hay algo que yo lo dije muchas veces, con 71 diputados, 77 diputados, a Mauricio se le trabó la gestión, cada vez que entraba tenía que negociar tanto una ley que no salía. Cuando hubo leyes de negociación fueron 14 toneladas de piedra, le arrebataban hasta la lapicera al presidente, lo Monzón. suspendían la sesión y se necesita un Congreso fuerte, decidido para la transformación. Bueno, de la ahora se Argentina. presentan todos y me van a decir cuál es el primer proyecto que van a... Me imagino que ya todos tienen su proyectito o algo, pero antes quiero empezar por el gobierno, ¿no? Hoy Cristina presentó ya su candidato, el fullero Massa, así le dijo. ¿Cómo lo ves eso? Fullero fue la palabra que usó. Sí, vos sabés que, a ver, presentar a Massa es como decir, a ver, ¿qué campaña puede hacer Massa? Porque tiene que hablar de la economía, tiene que hablar de... el ministro de Economía es él, el que lo acabas de decir vos, cuántos miles y miles y miles de pobres por día nuevos tenemos. Es una cosa, pero me llamó muchísimo la atención, ¿sabes qué? La imagen. ¿La imagen de quién? ¿De ellos dos? La imagen de la conferencia de prensa. Estaban delante de uno de los aviones que se llamaban los aviones de la muerte, Sí, señor. ¿no? Sí, señor. Eso me parece patético. ¿Por qué? El uso de los derechos humanos. En un acto de derechos humanos el hablaban de uso- rosca, ¿no? El uso de los Internas, derechos ¿verdad? humanos, Eso lo hicieron siempre, con el dolor que tiene la sociedad con eso y con un poco la deuda que tenemos, ¿no? Con los verdaderos derechos humanos. Tenés razón, pero lo hacen siempre. Digo, siempre utilizan los derechos humanos para cuestiones políticas partidarias. Bueno, Yesa, ¿qué opinas de esto? De Sergio Massa, el candidato de Cristina. Sí, aprendí en estos años, Johnny, a tratar de analizar a las personas con sus mejores argumentos, no con los peores. Concedámosle una idea. El candidato es el proyecto, que es la aspirineta que se están tomando por estos días. Lo mismo del 2015. ¿Cuál es el proyecto? Entiendo que en la interna iría Juan Grabois, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, una simple, ¿no? Vos decías sobre el tema de los proyectos. ¿Están a favor o están en contra de las usurpaciones, por ejemplo? Claro. Que en definitiva estamos hablando de cuál es el valor de la propiedad privada para ellos. Por más Massa más cerca de Estados Unidos, Grabois... Grabois a favor. Grabois a favor. A ustedes le Pero, tomaron tierra. Yo lo que quiero decir es que al final del camino, lo que creo es que rompieron el sistema. Hoy hicimos la promesa a la bandera, una semana después del Día de la Bandera en Pinamar, porque antes del Día de la Bandera, el jueves hubo paro de auxiliares, el viernes de docentes, el lunes feriado puente por el Día de la Bandera, el martes Día de la Bandera, el miércoles paro, el jueves paro, el viernes paro, lo hicimos hoy, consultas récord en los colegios privados hoy por el 10% de la matrícula en un día para pasarse al colegio privado. Entonces, yo lo que creo que la política argentina está colapsada de buenas intenciones. Concedámosle eso. Ponele. Colapsada de buenas intenciones y de muy malos resultados. Yo lo que creo, muy concretamente, es más, entiendo que el eslogan del programa es las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Sí, señor. Los hechos son sagrados. Los hechos son que los resultados son malos. El 75% de los chicos pobres, que son el 62% de los menores de 18 años en la provincia de Buenos Aires, tiene problema de lectocomprensión. El 12% de los chicos que están en séptimo grado no saben leer y escribir. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Con 15 tipos de cambio, 3 dígitos de inflación. Entonces, hay un modelo que fracasó, basado en hechos. ¿Por qué quisiste dejar de ser intendente para ser diputado? Primero porque yo asumí a los 29 años en el 2015 Pinamar hasta que llegué yo.
todos los intendentes fueron destituidos por corrupción. Todos los intendentes fueron destituidos por corrupción. Porretti, me acuerdo. María Eugenia Porretti, claro. Porretti, estuvo De Vito, estuvo Altieri, estuvo Murial, estuvo Elizalde, y Elizalde lo iban a destituir y no lo destituyeron porque tenía que asumir el segundo concejal suplente de la lista del 2011. Bizarro. Con trabajo logramos recuperar la confianza de los vecinos, que es hechos sostenidos en el tiempo. María Eugenia Vidal con Cristian en la provincia de Buenos Aires lideraron una agenda en el 2016 de reforma política en la provincia de Buenos Aires que impedía las reelecciones indefinidas de los intendentes. Y vos cumpliste y ya está. Se modificó esa ley hace un año y medio. Listo. Yo no necesito una ley que me diga cuántos mandatos me puedo presentar. Bueno, primer proyecto de cada uno, María Eugenia. A ver. A mí, más que de proyectos, la verdad, me gustaría dar el mensaje de la convocatoria a personas nuevas de la política. Animarnos a dar este paso de la mano de Ricardo López Murphy, que fue quien me llamó, y después un trabajo en el territorio de la provincia de Buenos Aires. No va a ser candidato finalmente. No va a ser candidato finalmente, se sumó al proyecto nacional de Patricia Bullrich, pero ya cuando él manifestó su apoyo a la candidatura presidencial de Patricia, me puse a trabajar mucho en el territorio bonaerense, en su momento de la mano de uno de los candidatos, que era Javier Iguacel. Después terminó siendo obviamente definido como candidato a gobernador Grindetti, trabajando de la mano de estos valores. Para mí lo que representa Patricia, agradeciendo que llame a nuevas personas, que lo que creo, uno escucha lo de Massa, que seamos la generación del cambio de la política argentina. Tratar de devolverle a la gente la confianza en sus representantes, y para mí eso se logra con una de las batallas más importantes, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y contra la integridad. Bueno, allá en el fondo, Dayana Molero. Dayana, vos sos economista, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí, sí. Bueno, contame qué vas a hacer si sos diputada electa, ¿no? Bueno, a mí más que hablar de un proyecto nuevo, me gustaría ver las leyes hay algunas que hay que sacar. Así que más que nuevas leyes, yo creo que hay que ver lo que tenemos y sacar buenas leyes, ¿no? No necesitamos cantidad, sino calidad, y entender que no todo se resuelve con leyes. Eso el primer punto. Y el segundo, dar el debate por las ideas. En Argentina, hace 20 años que venimos tomando ideas equivocadas que nos han llevado a estos resultados. Entonces, me parece que una de las cosas que está bueno también llevar al Congreso es este debate por las ideas económicas y empezar a cambiar, ¿no? Y me parece que ese cambio es algo que puede ser un poco complejo, porque el sentido común económico de la Argentina es totalmente distorsionado y se hacen cosas que en otras partes del mundo están en desuso, no solo porque son obsoletas, sino porque hacen daño. Así que, más que nuevas leyes, pensemos en leyes que funcionen y sacar las que no funcionan. Vos sabés como economista que este gobierno te va a dejar, no sé, 130, 140, 150% de inflación, y que la demanda de la gente va a hacer que ustedes la bajen. No sé si de entrada, pero como gobierno, si Patricia Bullrich es presidenta, o Larreta, el que sea, que bajen la inflación. ¿Tienen pensado cómo hacerlo? Sí, además, los problemas que tiene la Argentina ya han sido resueltos en todas partes del mundo. O sea, la solución sabemos cuál es. El problema es que tenemos que implementarlo de una manera que se pueda lograr. A ver, sabemos que para bajar la inflación necesitamos dejar de emitir. Para eso necesitamos equilibrar el presupuesto, equilibrar el gasto público, ¿no? Y eso se logra de dos maneras. Una primera manera es volver a crecer. Argentina tiene que volver a crecer para generar ingresos, para generar recursos, y por otro lado, haciendo una listita de las cosas que son gasto que no funciona. ¿Sí? Hay un montón de privilegios. Una listita grande, me parece que tenés que hacer. Sí, no, por eso, pero eso se sabe. Se sabe en otras partes del mundo cómo se baja la inflación y cómo se crece. El tema, como te decía, es ese. ¿Cómo hacemos para que esas ideas que no son el sentido común en la Argentina pasen a ser el sentido común? Y sabemos que, además, implementarlas va a generar algunas rispideces, ¿no? Porque, hay intereses creados, hay gente que se privilegia, que este modelo le sirve. Sí. Y bueno, para eso vamos a necesitar el coraje y la determinación que tiene Patricia Bullrich, no solamente para dar las ideas, sino para llevarlas adelante. Damián. Mira, Patricia habla siempre de un término que a mí me gusta mucho, que es la contaminación legislativa, ¿no? La Argentina hoy es una especie de parámetro trabado todo el tiempo, en donde el Estado y el gobierno no te dicen cómo podés hacer, sino cómo no podés hacer. Permanentemente la cantidad de regulaciones, la cantidad de leyes, la cantidad de decretos que existen para cualquier emprendedor y cualquier empresa es terrible. Entonces nosotros estamos verificando en cada uno de los estamentos la cantidad de regulaciones y leyes que vamos a tener que derogar, más que crear. Pero déjame decirte otra cosa, Johnny. Vos recién hablabas de una necesidad de los cambios y lo que está haciendo el gobierno.
este es un gobierno que no tiene rumbo, pero no tiene rumbo desde ayer en la mañana, no tiene rumbo hace 4 años. Y Massa, Sergio Massa, forma parte de este peor gobierno de la historia. Entonces, ahora hay un intento decidido de despegar a Massa de este gobierno, y la verdad es que fue el presidente de la Cámara de Diputados durante 2 años y es el actual superministro de Economía, que ya no es ni tan super ni ministro, terminó siendo un ministrito. ¿No es un candidato pro mercado, como dicen algunos? Bueno, yo creo no que sabemos, pero... es como empezábamos en el comienzo del programa, ¿no? Elige tu propio Massa, es como elige tu propia aventura, con elige tu propio Massa. Ahora, lo cierto y concreto es que no hay un proyecto, no hay una idea central, no hay una definición. Esta indeterminación con el que estamos viendo los argentinos ahora es terrible. Y yo creo que este equipo que hoy está representado acá a través de estos candidatos, pero que Patricia nos ha convocado, es, entre otras cosas, un equipo que tiene claridad, que tiene nitidez, que tiene fuerza, que tiene decisión y tiene valentía. Porque los cambios que va a haber que hacer en la Argentina son cambios profundos que van a necesitar de ese coraje. Si no, de otra manera es imposible. Esta es la lista de Bullrich, va a venir la lista, si quieren, de la Reta, la lista de Milei, si quieren más a mandar a su lista, con gusto también. Hay un dato de que quiero que vos des, que es cuáles son las acciones ganadoras el día de la fecha. Ah, claro. Que me parece, con Willy, para analizarlo, muy interesante. Ahora, yo voy a hacer una introducción, estando acá Willy, sería una falta de respeto que yo hable de estos temas, porque ustedes saben que había una serie de discusiones sobre qué iba a pasar hoy con los bonos, con las acciones de la empresa. Para mí es un dato político, más no económico, Willy. Buscamos las 10 empresas, las 10 acciones de 10 empresas que más subieron hoy, ¿no? Después de la designación de Massa. Mirá vos. Todo está vinculado a energía y a bancos. Mirá Se ve que hay vos. alguien que piensa que don Sergio Massa va a ser Edenor. muy beneficioso. La primera es Edenor, obviamente. Vos ponías un empresario vinculado a Edenor recién en tu editorial. Vinculado, no, el dueño, ¿no? Uno de los dueños. Vila O sea, la Manzano, empresa 17% subió Edenor. Es terrible. 17%. Banco Hay que aclarar algo para la gente que no sabe, que una acción suba 17% en un día Es una bomba. es un montón. Después tenés el Banco Macro también. Brito. Alguno puede pensar que es un empresario que le gusta a Sergio Massa. Después tenés otro banco, el banco francés, Mirgor, empresa que no tiene nada que ver en teoría. Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri. Y después tenés 2 bancos más. Súper y bien. después una empresa energética. Y bueno, pero transportadora del gas del Sí, sur por eso. tiene que ver. Energéticas y bancos súper en alza con la candidatura de Massa. Curioso Y el quilombo porque- se lo vos, Willy. Curioso porque además las únicas 2 que cayeron fueron Mercado Libre y Telecom, ¿no? Mirá. Pero bueno, no, yo Qué creo que lindo creo que lo que hay es una expresión de deseo en el mundo económico y sobre todo en el mundo financiero, celebrando tal vez por anticipado, no tanto la figura de Massa, sino el retroceso de Cristina, digamos. Sí. Eso es lo que en alguna medida, insisto, tal vez anticipadamente, los mercados celebran, suponiendo que, bueno... ¿No pasó lo mismo con Alberto? Sí, pasó lo mismo, todo se pero festejaba. en ese momento Cristina estaba en la fórmula, Claro. ella intervino mucho, digamos, en la formación del gabinete, en las restricciones económicas. Ese es el desafío, porque, digamos, aquí todavía hay mucho por ver, aquí hay que llegar a las PASO, hay que ver el resultado de las PASO. Recordemos que Sergio Massa tiene prácticamente 65-70% de imagen negativa, igual que la tienen Cristina y eventualmente Alberto Fernández, Muchos ¿no? políticos, sí. Y además, digamos, bueno, si él no encuentra una forma de frenar la inflación de aquí a las elecciones, nunca pasó en la Argentina que con este nivel de inflación el gobierno pueda ganar las elecciones. O sea, Claro. la inflación en estos niveles los liquidó a todos, a Alfonsín, al peronismo, a Macri, es decir, es muy difícil, ¿no? Desde el equipo económico, digamos, mencionan, por ejemplo, la figura de Fernando Henrique Cardoso Sí, en Brasil. claro. Pero Fernando Henrique Como Cardoso una en Brasil, distancia, ¿no? para ganar pero además Sí, para Macron. ganar las elecciones, hizo el plan real. Claro. Es decir, hizo una revolución. Hizo lo que hizo en su momento Zurruilo Cavallo acá. Massa está haciendo la revolución de la emisión. Exactamente, es decir, hasta ahora Massa no ha hecho nada nuevo. Claro. En definitiva, aumentó la inflación, aumentó la emisión, aumentó el déficit y sobre todo no levanta el cepo. Claro. Entonces, en la medida, ¿cuál va a ser el discurso político de Massa? Va a decir, digamos, hoy la economía es muy mala, pero el futuro es muy bueno, porque vaca muerta, porque la cosecha... Pero la cosecha, digamos, la cosecha no es del Estado, Claro. la cosecha es de los productores. Y hemos tenido una enorme cantidad de dólares del campo que se fugaron con el cepo cambiario. De modo que si no cambia este modelo económico, es muy poco lo que Massa le tiene para ofrecer, más allá de que en un sector
digamos, no hay que confundir al timbero con el fullero. El timbero es al que le gusta apostar. Y eso es lo que está haciendo algún sector del mercado financiero. Está apostando una ficha. El fullero es el que hace trampa en el juego. Son cosas muy distintas. El paso de largo de Cristina dijo que cosas se muy apuesta en un distintas, costillar. 10 lucas vale un costillar y la gente no puede comprar asado, ¿no? Gracias, Willy, Gracias un a lujo ustedes. tenerte como siempre. Por Te veo favor. mañana en la radio. Sí, Gracias señor. a todos, señor Guerra, señor Gracias. Yesa, señor Ritondo, señora Talerico, señora Molero, señor Arabia. Gracias a todos. Ya vendremos a hablar de proyectos. Sí. Faltado eso. faltó Gran hablar trabajo proyectos. de María Eugenia en la UIF. Sí, Gran hemos trabajo. hablado muchas veces. Sí, Gracias a todos. Pero esta era la presentación. Van a volver. Y obviamente está la lista de Larreta, que lo aclaro. La lista de Milei y la lista, si quiere venir, el Frente de Todos. ¿Cómo se llama ahora? Frente Unión Unión por la Patria. por la Plata Te también escuché, están. habías dicho otra cosa ahí en el monólogo. Y aparentemente Por la patria, se por la viene patria. un gran intendente en Pinamar también, ¿Ah, sí? como sucesor de acá de Martín. ¿Quién es tu sucesor? Y no- Correcto. Juan Ibarguren. No. Es candidato del Fue Frente de ministro de Todos, el Turismo. hijo. Era ministro de Turismo en Pinamar. Un ¿no? gran secretario, Exactamente. de turismo. Un lindo equipo. Sí. un Ahí lindo está. gran secretario de Arabia turismo. apoya. Arabia Un apoya. lindo equipo logramos empezar. Gracias, chicos. Gracias a Placer. todos. Bueno, vamos al pase. Está más.